Bienvenidos amigos de T-Vial, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Velázquez y este es su programa Transportando Vidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de transporte intermodal y multimodal y tenemos a un invitado muy especial, a Giovanni Díez Villegas, presidente del Gremio de Transportadores y Logística de Perú y América. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Giovanni. Háblanos un poquito acerca de lo que es el transporte intermodal para que toda la gente que nos está viendo pueda entender un poquito el término. De repente puedes dar una definición. Perfecto, sí. Bueno, como sabemos, cuando hablamos de transporte, hablamos de diferentes tipos de transporte. Estamos hablando de transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo, transporte por ferrocarril. Las definiciones intermodal y multimodal básicamente están basadas al comercio exterior y en la logística. ¿En qué consiste? Por ejemplo, el transporte el intermodal es el que normalmente se viene aplicando. Es una secuencia de las formas como va avanzando el transporte. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En este momento un cliente trae, por ejemplo, mineral, viene de la Sierra del Perú, vamos a poner un ejemplo, Huancayo, y tienes una de las empresas que trae este producto. Al trasladarlo, vienes por tierra, llegas al puerto del Callao. Del puerto del Callao tiene que irse hacia el otro ámbito del transporte, que es marítimo, y finalmente el destino es China, por ejemplo, ¿no? Entonces, al llegar a China, ese mineral se tiene que trasladar en ferrocarril. Entonces, esa secuencia que nosotros tenemos, hay una cuestión documentaria, ¿no? Y la cuestión documentaria, ¿en qué consiste? La cuestión documentaria está basada en que cada uno de esos aspectos del transporte va a tener que tener una documentación diferente. Es decir, el empresario que traslada esa mercadería prácticamente tiene que tener una secuencia documentaria. Eso se llama intermodal, es decir, van a haber diferentes responsables, diferentes actores en los diferentes momentos, ¿no? O sea, desde que sale la mercadería, digamos a decir en este caso Huancayo, llega al puerto, otro responsable, llega a China, otro responsable, se va por ferrocarril, otro responsable. Esa responsabilidad diversa se llama intermodal. Ya. Intermodal. Ajá. Ahora, en el mismo ejemplo, la misma carga sale de Huancayo, hace el mismo efecto, transporte terrestre hasta el puerto, del puerto transporte marítimo, nuevamente llega a China y de China se traslada en ferrocarril. Pero resulta que en este caso el empresario es la persona que tiene la responsabilidad de todos los movimientos o de todos los procesos que ha tenido la carga. Entonces este proceso se le conoce como multimodal. Okay. A nuestro parecer, el multimodal es una forma mucho más práctica, ya que te evitas mucho a burocracia, te evitas mucho papeleo. Entonces solamente un representante, vamos a suponer que la carga sufre un desperfecto en China, al momento que la vas a trasladar en ferrocarril. Entonces yo como responsable de la carga, yo voy directamente interactúo con la persona final. O sea, no tengo que tomar transporte por transporte para poder, o la responsabilidad del marítimo, no, simplemente la responsabilidad directa va al agente final, ¿no? En este caso en China, el que necesita la carga ya. Esa es multimodal, ¿no? Para que tengan esas dos diferencias. Ahora, ¿es todo tipo de transporte? Todo tipo de transporte, como le digo, mayormente este tipo de formas, hace un mes más o menos salió la normativa. En este caso, el transporte, como le digo, abarca todo, ¿no? O sea, todo tipo de transporte, aéreo, igual, marítimo, todo tipo de carga también. Todo tipo de carga, es correcto, ¿no? Y ahora, aquí en el Perú, en el Callao, ¿cuántas son las empresas que hacen este servicio? En realidad todo el comercio exterior está haciendo esta actividad. En el Callao, para que tengan una idea, casi el 70% del comercio exterior pasa por el Callao, ¿no? De toda la actividad nacional, ¿no? En todo este proceso supongo que debe haber el problema de documentación, ¿no? Facilita, como me comentabas, la persona que hace todo este proceso. ¿En cuánto tiempo puede llegar a demorar este proceso de traer cargas, digamos, ¿no? Todo depende del tipo de carga, ¿no? Es verdad, el tema burocrático documentario es un tema que es un factor importante en los tiempos, que puede variar pues en un promedio, si hablamos hasta el destino final, entre flete y todo puede tomar más de 30, 35 días, ¿no? Y en el Callao, ¿hay un tipo de problema? ¿Podrías de repente hablaros un poquito de la problemática, cómo es que se viene desarrollando? Tú tienes 15 años, ¿verdad?
En el transporte hasta un poquito más, si es correcto, como GTL tenemos 3 años, fue un tema de reunirnos con un grupo de transportistas y ver un poquito la problemática del puerto, la problemática del transporte, y lo más importante es tratar de ir buscando soluciones innovadoras, ¿no? En este caso, como transporte de carga, la problemática portuaria juega un papel fundamental en los pros y los contras, ¿no? O sea, vamos a verlo de este punto de vista. Como puerto, el puerto también tiene la secuencia de lo que nosotros llamamos de mar a tierra y de mar a mar, ¿no? Y bueno, y en sí las operaciones, la cuestión operativa que se da dentro de los puertos. En estos 3 segmentos nosotros encontramos la problemática, por ejemplo, en las vías de acceso. ¿En qué consisten las vías de acceso? No sé si ustedes, cuando han circulado por el Callao, se han dado cuenta pues que hay una cantidad enorme de camiones haciendo colas, ¿no? Sí. Entonces es un factor externo debido a que se está buscando soluciones, o estamos pidiendo que se den soluciones en cuanto a la parte operativa de los puertos. O sea, ¿qué quiere decir? Atenciones más rápidas, competitividad, eficacia en las atenciones, ratio de atención, e incluso estamos pidiendo de que hayan indicadores o niveles de competitividad y de servicio, que es un tema que se está manejando con pinzas porque no habían sido tomadas en cuenta. Entonces nosotros como gremio de transportes estamos tratando de exigir, bueno, no solamente exigir, sino también estamos llevando propuestas de solución para poder ir a tratar de aminorar este problema mayor, ¿no? ¿Qué tipo de solución ustedes han propuesto? Por ejemplo, para nosotros es muy importante en el caso de puertos, hay una cuestión operativa que tiene mucho que ver con la infraestructura portuaria y con el equipamiento. Entonces, mientras ahí viene un aspecto positivo que también hay que remarcar. En el Callao, a la fecha más o menos se está moviendo en carga contenerizada aproximadamente 2.600.000 contenedores anuales. Pero como estamos en una ubicación geográfica muy interesante como puerto hub, ¿no? Es muy probable que en 5 años estos 2.600.000 contenedores puedan ir a un ratio de 7 millones. Entonces, si con 2.600.000 las vías del Callao ya colapsaron, ustedes se imaginan qué va a pasar con 7 millones. Y estamos hablando solamente de la carga contenerizada. Y un tanto igual es con la carga suelta, la carga de minerales, la carga adicional que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si no hay conectividad, si no hay vinculación entre la operatividad, el comercio exterior, las autoridades, para poder ir mejorando en cuanto a infraestructura, organización, vías de acceso, definitivamente este aspecto de comercio, que es bueno para el país, que es bueno para la población chalaca, no se toma en cuenta o no se analiza al detalle, definitivamente el colapso ya se está viendo, ¿no? Diariamente, ¿cuánto es el aproximado de camiones que circulan aquí en el Callao? Nosotros tenemos una estadística de hace año y medio aproximadamente, y en el Callao circulan 14.400 camiones diarios, de los cuales el total de estos camiones, 6.600, hacen una actividad extraportuaria, ¿no? Es decir, a lo largo de Gambetta, no sé si han visto que están todos los almacenes, ¿no? Que ellos son los que reciben y entregan las cargas que vienen de los diferentes países del mundo, y tenemos el movimiento portuario, que aproximadamente tiene 3.800 movimientos diarios, ¿no? Estos dos, si sumamos los dos entre 3.800 y 6.600, estamos hablando casi de 11 millones de movimientos, 11.000 movimientos diarios, ¿no? Que es lo que prácticamente son los camiones que ustedes ven en las vías, ¿no? Y obviamente el Callao todavía no cuenta con las herramientas para poder recibir a todos, ¿no? Como comentabas, y eso causa a veces malestar en la población. Sí, ¿no? por supuesto. Acá hay 2 cosas, ¿no?, que son fundamentales. Entendemos el malestar de la población. Obviamente ellos no tienen que verse perjudicados por este comercio exterior, pero el análisis final de esta parte, yo quiero que ustedes lo sepan. Por ejemplo, el Callao prácticamente es una ciudad puerto, donde la actividad principal
es el comercio exterior. Por lo tanto, la cadena logística, el desarrollo de la cadena logística es lo más fuerte, porque prácticamente ya no existen chacras, no existen otros negocios que no se tenga que ver con el comercio exterior y la logística. Por ende, imagínense ustedes, Callao está creciendo con este sector tan interesante. Pero por otro lado, lo que se ha quedado un poquito atrás, yo creo, es la desvinculación con todos los agentes que participamos, ¿no? Entre importadores, exportadores, empresarios, autoridades, que tendría que ser vinculante para evitar esto, ¿no? Acá en este caso nosotros hemos propuesto algunos proyectos, algunas propuestas de solución con la intención de integrar y lo más importante de buscar soluciones para ello, ¿no? En el gremio que maneja usted, un aproximado de personas se han juntado en este gremio? Como empresas estamos contando ya con 936 empresas de transporte, aproximadamente ellos hacen 4.813 camiones, ¿no? Aparte de ellos tenemos empresas logísticas. En las empresas logísticas estamos bordeando algo de 168 empresas y bueno, últimamente también estamos contando ya con la participación de importadores y exportadores, que ya estamos con 68 empresas. Pero este mundo en general son como empresas, pero en los que dentro de estas empresas hay muchos que tienen camiones, entonces es mucho más la masa de camiones que albergamos, ¿no? ¿Y siempre fue así o antiguamente era diferente? ¿O con el año van creciendo la cantidad de camiones en el Callao? No, definitivamente el crecimiento ha sido muy interesante. Como les comenté al principio de lo que estamos conversando, el porcentaje, un aproximado anualmente, ¿cuánto es el crecimiento? A ver, si lo medimos más o menos en producción, les voy a poner un ejemplo, según la autoridad portuaria, el 2009 en el Callao ingresaban 700.000 contenedores anuales. El 2012 aproximadamente se llegó a 1.200.000 contenedores, ¿no? El 2014 o 2013 o 2014 se ha estado bordeando el 1.800.000 y actualmente estamos hablando de 2.600.000. Entonces estamos hablando más o menos de un crecimiento de 30% anual en cuanto a estos movimientos. Como le digo, estamos considerando solamente la carga contenerizada, ¿no? Que es aparte hay otro tipo de cargas que se van sumando, pero más o menos para tener una estadística hay un crecimiento aproximado de 30-35% anual. Hablemos un poquito acerca del antepuerto que se viene luchando hace muchos años en el Callao. ¿Qué tan beneficioso podría ser el desarrollo de un antepuerto aquí? Bueno, desde nuestro punto de vista nosotros venimos tratando de empujar este tipo de proyecto porque para nosotros es parte de la solución a la problemática portuaria. Para que ustedes tengan una idea, en las calles se albergan los camiones que tienen que esperar por horas, justamente por el tema de infraestructura, por el tema de operatividad, por el tema de atenciones, que obviamente tienen ratios que no van al ritmo del crecimiento del movimiento. Entonces, al tener todas estas vías colapsadas u ocupadas por los camiones, o sea, es importante que los operadores logísticos, los puertos y todos ellos manejen sus propios antepuertos. Lamentablemente los antepuertos que se utilizan no tienen la capacidad suficiente para albergar tantos camiones. Entonces se ha pedido al Ministerio de Transporte y a la autoridad portuaria, ¿no?, que se tome en cuenta o se pueda viabilizar un antepuerto. Para nosotros como transportistas le llamamos terrapuerto de carga, ¿no? Pero como antepuerto, ¿cuál es la idea? La idea es que todos estos camiones que estén en las calles mientras esperan por varias horas y en la congestión, se pueda tomar un lugar, digamos, como una cochera gigante, para que tengan una idea, y en esa cochera gigante todos los transportes que tienen como destino los puertos y almacenes, mientras esperan, deberían esperar en este lugar. Entonces, de manera coordinada, ¿no?, de manera coordinada entre puertos y los mismos transportistas que esperan, ¿no?, con comunicación radial, con pantallas LED y una serie de cosas que podrían ayudar, poder hacer, ¿no?, una conectividad para que los camiones salgan de manera ordenada y en circuito de 10-15 minutos para que ingresan directamente al puerto y no tengan que esperar. Esa es un poco la idea, esa es la sugerencia que nosotros hemos hecho llegar a las autoridades. Ahora, diariamente, ¿cuánto es el tiempo que espera un camión? Hemos llegado a ratios de 9 horas. Hay que reconocer que ahorita, con uno de los proyectos que el MTC está aplicando, porque también nosotros hicimos hincapié en el tema de las vías de acceso, hay un plan piloto que se está llevando a cabo.
hay una reducción de 28 a 35% de la hora que se utiliza, y bueno, sí, hay momentos que se ha bajado hasta 5 o 6 horas, ¿no? Lo cual de alguna manera ayuda, pero todavía no es suficiente, ¿no? El tema de seguridad, ¿por qué es importante el antepuerto aquí, el tema de seguridad? Sí, en el tema de seguridad, bueno, nosotros tenemos un grave problema. Hay una serie de modalidades de robos que se presentan a lo largo de las vías, ¿no? Por ejemplo, en el tema de contenedores, el famoso patinaje, que son vehículos que se paran por la lentitud que avanza un camión, detrás de un camión abren las puertas y sacan mercadería. Esa es una modalidad. La otra modalidad es el hurto, que normalmente mientras pasan con lentitud los camiones también, los delincuentes suben y pueden extraer mercaderías, las cargas sueltas sobre todo. Y la última es el pillaje y la extorsión, ¿no? En el caso del pillaje, a lo largo de las avenidas Mancocapa, Atalaya, los camiones están parados por horas. Entonces, mientras eso sucede, de todos estos lugares sale la delincuencia y prácticamente con piedra en la mano o con cuchillos o con arma blanca o lo que tenga que ser, salen y prácticamente le roban a los conductores diariamente celulares, sus billeteras, accesorios de los camiones, que obviamente eso es de nunca acabar. Entonces, a medida que ven más colas, cada vez se organizan más estos delincuentes y salen con más fuerzas a delinquir, ¿no? Ahora, la otra modalidad es que le quitan los documentos a los camiones o a los conductores para saber cuál es la empresa, quién es el jefe de la empresa, y empiezan con el tema de la extorsión, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros lo venimos denunciando ya varios años. En algún momento se redujo, pero tiene momentos que vuelve a subir. Y yo creo que eso se tiene que tomar con mucha responsabilidad, y lo más importante, las autoridades tienen que abrir un poquito más los ojos y ver cómo solucionar. Ahora, ¿cómo están ustedes como transportistas solucionan el tema de seguridad? Porque supongo que ya durante tantos años deben haber hecho una estrategia, ¿no?, para que no les suceda. Mira, de alguna manera hemos tratado de intercambiar ideas y de interconectarnos con algunas autoridades e incluso la policía. De nuestra parte hemos generado un corredor logístico. El corredor logístico abarca todas las vías portuarias donde se transitan los camiones, y de alguna manera nos ayudamos con estos medios simples como WhatsApp, información directa, 105, que nos permite llamar cuando hay estos eventos, y hay una intervención policial que no es suficiente porque obviamente la policía tiene que abastecerse para todos, y tener pues policías dedicados a esto no es suficiente. Entonces, con el MTC y la autoridad portuaria estamos tratando de pedir que finalmente se firme un convenio policial para la policía portuaria, ¿no? Que es lo que se está buscando, que sería otro factor importante para poder disminuir el tema delincuencial, ¿no? Vemos en las calles muchos camiones de transporte y vemos también las carreteras. Una de las cosas que también a la población le puede llegar a incomodar es el tema de las carreteras y cómo están dañadas por los transportistas. ¿Cómo ustedes han pensado en eso también, un tipo de solución? ¿Lo vienen haciendo? Yo creo acá, quizá yo no sé si la palabra es ser un poquito duro y pedirles a la opinión que observen desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que sucede? Les voy a poner el mismo ejemplo Callao, que es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros, para trasladar las cargas del Callao, por ejemplo, digamos a los demás lugares de Lima, le vamos a poner un ejemplo. Yo saco una carga del Callao y nos trasladamos, por ejemplo, a Ate. Entonces, ¿qué sucede? Para empezar, hay un tema de infraestructuras que no es la recomendable. Por ejemplo, una gran obra, línea amarilla. Pero ¿cuál es el problema de la línea amarilla? O sea, ustedes llegan a Morales Duárez con Universitaria y se termina la línea amarilla. Y después llegas a Fose y los camiones tienen que dar la vuelta por el aeropuerto y Gambetta. Cuando esa obra, por sentido común, se debió hacer un bypass. Claro. Y los camiones conectaban directo al puerto. Y entonces, en realidad, un transporte del Callao a Ate debería tomar 20 o 25 minutos. Entonces, ahora el otro aspecto, y esto lo hemos venido peleando incluso con la Municipalidad de Lima, nosotros como transportistas tenemos 5 peajes en 75 kilómetros. O sea, si tomamos en cuenta Ancón hasta Lurín, en 75 kilómetros que une esa carretera, tenemos 5 peajes. Y en esos 5 peajes, nosotros pagamos, o sea, si sumamos los peajes de ida y vuelta, estamos pagando casi 236 soles. Entonces,
Nosotros como camioneros pagamos no 5.70, pagamos 5.70 por 6. O sea, cada eje paga 5.70. Entonces, no nos pueden decir que la infraestructura de las vías se rompen por los camiones porque nosotros pagamos suficiente dinero para que las obras estén bien hechas. Entonces, ¿qué hemos pedido nosotros? La revisión de los contratos. La revisión de esos famosos contratos, porque no me tienes que pedir a mí que no valore la vía, porque a mí me estás cobrando por la vía. Entonces, lo que se tiene que revisar, qué tal calidad o qué tan ancha es la capa asfáltica con la que se hacen las vías. Porque si se pone, yo estoy pagando para tener un servicio, ese servicio tiene que ser de óptima calidad. Entonces, ese es el tema que a veces no vemos. O sea, ¿qué vemos? No, el camión daña la vía. Sí, es verdad, pesa. Es verdad, son 50 toneladas promedio. Entonces, obviamente, si no tenemos una buena infraestructura, no tenemos una buena vía, se van a romper. Pero es un tema de fondo que hay que revisarlo, ¿no? Y el tema de rutas, supongo que también deben tener rutas y horarios por los cuales ustedes pueden transitar como transporte de carga pesada. ¿Cómo lo vienen manejando este tema de las pistas? Yo ahí, por ejemplo, yo me gustaría que analicen algo. El comercio exterior en todo el mundo es una actividad que no para. O sea, son las 24 horas del día, 7 días del año, 365 días del año. Entonces, si nosotros sabemos que el comercio exterior no tiene horario, no se puede restringir. Ahora, el problema está en que lamentablemente estos camiones de mayor magnitud normalmente deben ir a zonas industriales. En otros países sucede. O sea, la zona industrial no se mezcla con la población. Lamentablemente, en nuestro país, la mayoría de lugares, distritos y todo lo demás, tenemos una mezcla de zona industrial con zona poblacional. Entonces, obviamente, cuando trasladas por las zonas poblacionales. Y es un tema que se exhorta a los municipios a no dar licencias de funcionamiento en lugares donde no deben haber almacenes, donde no deben haber grandes plantas, porque sencillamente estamos obligados a cruzar. Y si estos almacenes o plantas no reciben la mercadería o no se trasladan las materias primas, obviamente todo se paraliza. No llega la ropa a Saga, Ripley, a todas las tiendas, qué sé yo, no llegan los alimentos a las personas. Es como que yo le diga a usted, por ejemplo, en el caso de distribución, tienen que llevar a las bodegas el arroz, el azúcar, los fideos, etcétera, ¿no? Y entonces le dice, ¿sabes qué? Te vamos a restringir tu horario y vas a trasladar la mercadería a partir de las 12 de la noche a la bodega. Imagínese usted, a las 12 de la noche todos los negocios han cerrado, sobre todo este tipo de negocios de distribución. Entonces es imposible pues que le digas no traslades de día sino de noche. Entonces, ese es el tema que yo pido análisis, ¿no? O sea, no es que estemos en contra de las mejoras, no estamos en contra, pero sí tiene que hacerse un estudio técnico el por qué. Ahora, en el caso camiones no es tan fuerte porque nosotros mayormente utilizamos las vías de la red vial. O sea, es decir, los camiones van por Evitamiento, van por un Tomás Valle, van por Cantacallao, o sea, por vías importantes para poder trasladar sus cargas. Muy rara vez, caso Lima, sí entramos, pero ahí, por ejemplo, en el caso de Lima, por el tipo de mercadería, sí se entra después de las 10 de la noche. Entonces no tendría que afectar. Y en distritos anexos, el transporte pesado es muy bajo. O sea, en realidad es muy bajo. El análisis nosotros lo hicimos cuando en verano cierran las vías, por ejemplo, la Panamericana Sur, hay un problema, ¿no? Entonces, sin análisis técnico, nos dicen, vamos a restringir el horario de atención de los camiones. Entonces, para que ustedes tengan una idea, en la Panamericana Sur, en los meses de verano, circulan más de 220,000 vehículos. Entonces, de esos 220,000 vehículos, el transporte pesado más o menos son 5,000 a 6,000 vehículos. O sea, quiere decir que aproximadamente estamos hablando de un 3%. Entonces, si le restringes el tránsito a los camiones pesados, que es un 3%, ¿se soluciona el problema? Nunca se solucionó. Es más, les dices a los camiones que se trasladen de noche. Perfecto, entonces los camiones empiezan a trasladarse de noche. Pero hay que ser consciente que mucha de la gente que va a veranear en las noches, normalmente mucha gente, nos gusta o no, es una realidad, vienen tomados, vienen a exceso de velocidad y a esa hora le dices que el camión regrese. Entonces muchas veces los camiones terminan empotrados detrás de los camiones. Entonces el estudio técnico no fue el adecuado. Ahora, para hacer eso, deben ustedes, supongo que tener reuniones con la autoridad competente para poder solucionar esto, porque no viene de ahora, viene de muchos años, ¿no? ¿Han habido mejoras durante estos años?
Yo pienso que hay intención, pero como te dije al inicio del tema, mientras no hayan buenos estudios técnicos y el tema no se popularice por una cuestión política, o sea, siempre vamos a tener este problema. Ahora, hay otro gran factor que hasta el momento no ayuda. Normalmente a los actores, los que conocemos, los que debemos estar, casi nunca somos invitados cuando se hacen este tipo de proyectos o este tipo de... Entonces yo pido a las autoridades que es importante que puedan sumar a todos y tomen las opiniones, como ahorita estamos conversando, por ejemplo, que se les puede dar un panorama mucho más abierto de lo que sucede. Entonces, es importante que haya esa conectividad entre todos los actores para todos los temas. Entonces, yo pienso que ahí sí se pueden buscar soluciones. Y el otro factor que yo pienso que solamente se ahonda ahí es en el tema de fiscalización. O sea, o es cobras o es papeletas, pero nadie va al meollo del asunto. Entonces, mientras no cambiemos el chip de conductores, mientras no cambiemos el chip como peruanos, mientras no cambiemos eso, o sea, así traigas 1000 fiscalizaciones, los problemas no se van a reducir, porque tenemos que ir al problema de fondo y nadie lo toca. Entonces, ese es el tema que sí se tiene que tocar, ¿no? Ok. Muy bien, amigos, seguimos hablando con Giovanni Díaz Villegas, que es el presidente del Gremio de Transportadores y Logística de Perú y América, quien nos viene dando una amplia visión acerca de lo que es el transporte intermodal aquí en el Callao. Regresamos después de este pequeño corte. Bien amigos, continuamos aquí en su programa Transportando Vidas. Estamos hablando acerca de un tema muy importante, el cual por el nombre de repente no podemos conocerlo muy bien, pero para saber estamos aquí con Giovanni Díaz Villegas, es el presidente del Gremio de Transportadores y Logística de Perú y América, quien nos está hablando acerca del transporte intermodal y multimodal. Giovanni, estamos hablando acerca de del tema del transporte. ¿Podrías hablarnos acerca de las características del transporte intermodal? Sí, claro. A ver, y multimodal también, ¿no? Para organizarnos mejor y lo entiendan mejor. Cuando iniciamos la entrevista, ustedes me preguntaron sobre el transporte intermodal y el transporte multimodal. Estas dos formas, básicamente se refiere al comercio exterior, a la logística, y ahí estamos hablando básicamente tema documentario, ¿no? ¿Por qué? Porque el intermodal, como les dije, cada uno de los actores, hay varios responsables dentro del movimiento o procesos, y en el multimodal un solo responsable para toda la operación, ¿no? De puerta a puerta según el tipo de carga. Ahora, el otro tema viene a ser la modalidad de transporte. En la modalidad de transporte sí tenemos una gran variedad. Por ejemplo, en el caso de carga pesada, tenemos los camiones, los remolcadores que jalan una carreta. Ellos en este caso, por ejemplo, tienen los camiones para contenedores, ¿no? O los portacontenedores. Tenemos plataformas que nos sirven para el movimiento de carga suelta, paletizada o cajas, ¿no? Dentro de ellos tenemos las camas bajas, que son camiones con una carga especial, le llamamos nosotros. Ahí se pueden trasladar volúmenes, se pueden pasar pesos extra anchos, etcétera, ¿no? Que permite hacer las cargas diferentes, porque incluso hay que sacar ciertos permisos, hay que llevar incluso las custodias que te indican pues que es carga ancha para tener prevenciones, ¿no? El tamaño por los puentes y todo lo demás. Después tenemos el tema de cisternas, que es para el traslado de líquidos y de combustibles, que también es otro tipo de transporte, ¿no? Y en lo que es la distribución, para ir a las zonas menores, tenemos el transporte más liviano, que vienen a ser los furgones, ¿no? Que tienen medidas entre 1.5 metros cúbicos hasta los 90 metros cúbicos, o sea, son cajones que van detrás del camión de diferentes tamaños para el diferente tipo de medida de la carga, ¿no? Y bueno, hay muchas más que se utilizan según el sector o la actividad que se va a mover, ¿no? El tema de fiscalización, porque supongo que deben de haber algunas normas que deben respetar. ¿Puedes hablarnos acerca de esto un poco? Bueno, la fiscalización es muy amplia. Si lo vemos a nivel de transporte, tenemos a Sutran, que es el ente fiscalizador del transporte, ¿no?
Ellos son los que ven prácticamente tema de características de unidades, tema de la evolución de las empresas, el tema de la conductividad, el tema de seguridad, ¿no? Entonces, en este aspecto tenemos a Sutran. Ahora, si nos desplazamos por la vía, en el caso de la Red Vial Nacional, tenemos a la Policía de Carreteras, que es quien fiscaliza obviamente la documentación y el buen desarrollo de este transporte. Adicionalmente, en las ciudades ya tenemos a la Policía de Tránsito, que es la encargada de fiscalizar el transporte. Tenemos en algunos casos en el transporte público, tenemos el tema de las municipalidades que tienen sus propios sugerencias de transporte, que también hacen otro tipo de fiscalización. Mayormente son por permisos, por ubicaciones, por deslizamiento entre las vías, ¿no? Y cuando entramos a puertos, estamos hablando de otro tipo de documentación, otro tipo de fiscalización, dependiendo si el tema va a raíz de la autoridad portuaria o simplemente es un tema de tener la documentación para los ingresos. O sea, se sectoriza en diferentes puntos, ¿no? Ese es un tema de fiscalización total. Es importante que toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales como Facebook sepa todo este tema, ¿no? Porque muchas personas quieren emprender, quieren enviar, quieren importar, quieren exportar cosas. Entonces, es todo un proceso y es una documentación amplia, ¿no? Así es. Pero existen también personas y empresas que los ayudan a facilitar o facilitan esta documentación para que pueda llevar su mercadería al lugar pues, que ellos deseen. Háblanos acerca de los almacenes aquí en el Callao, ¿no? Bueno, ¿hay un lugar específico o están distribuidos por todo el Callao? En realidad, en el Callao, como sabemos, la actividad principal es el comercio exterior. Entonces hay una buena cantidad de almacenes extraportuarios, almacenes simples, almacenes aduaneros, y empresas de distribución que están a lo largo del Callao. La mayoría de ellos están a lo largo de la Néstor Gambetta, en la zona industrial de Boca Negra, ¿no? Y bueno, la zona portuaria que está entre Mancocapa y Atalaya, ¿no? Ahí encontramos gran parte de los almacenes y están distribuidos pues a lo largo de las vías, ¿no? En ella, nosotros como transportistas de carga, para ingresar o sacar mercadería tenemos que llegar a las inmediaciones de cada uno de ellos. Entonces, no sé si ustedes han podido notar que a lo largo de la Gambetta van a encontrar colas de camiones en las auxiliares. Es justamente porque tenemos que entrar a estos almacenes para poder retirar o ingresar carga. Entonces, a veces la población se debe preguntar qué hacen los camiones ahí, ¿no? Entonces, justamente la presencia de los camiones es porque tienen que ingresar y retirar carga. Entonces, si estamos esperando ahí, muchas veces las grandes colas se hacen por el exceso, por la gran cantidad de movimiento que se hacen, o a veces es porque nos falta un poco más de rapidez en la actividad operativa que tienen estos almacenes, con la intención de poder viabilizar y evitar el congestionamiento que se origina a diario, ¿no? Hablábamos entre el corte acerca de la problemática que ustedes como transportistas tienen y las pérdidas que pueden llegar a tener por el hecho de tener el transporte de carga parado, ¿no? Los camiones parados. ¿Podrías comentarnos un poquito para la gente que nos está viendo? Porque no es cuestión de que ya están parados 5 o 6 horas y ahí queda el asunto, ¿no? Sino que tienen pérdidas. Así es. Bueno, primero, en principio, el transporte de carga, el negocio del transporte no es estar en la congestión ni perder horas, porque prácticamente al perder horas, nosotros los transportistas, muchos de nosotros, si se puede decir, estamos quebrados. Porque al perder operatividad, prácticamente un camión parado tiene muchos costos y sobrecostos. Por ejemplo, nosotros mientras estamos parados en las vías, estamos hablando de que solamente en motores prendidos se pierden 960,000 soles diarios de combustible. O sea, estamos hablando de un aproximado de 350 millones anuales. Imagínense, esta pérdida nadie la cubre. Prácticamente es un tema que nosotros tenemos como sobrecosto al transporte. Dentro de ello tenemos la pérdida por el tema de los robos de accesorios, baterías, arrancadores, espejos, llantas de repuesto, etcétera, que también es una pérdida diaria.
Todavía no tenemos mapeado exactamente la pérdida, pero es un tema que tenemos queja de nuestros asociados todos los días, que vienen este tipo de pérdidas que se están dando, ¿no? El otro tema que también va de la mano es la documentación o el demurrage, que lo tienen parte de los logísticos. Ahí se pierden un promedio de $40 millones anuales, que también es otra gran pérdida, que justamente se ocasionan por demoras en la documentación, que también es otra pérdida que tenemos que asumir, ¿no? Y finalmente, pues no nos ayuda el tema de los fletes, porque cada vez entran más flotas de camiones que ahora van a anexar a estos operadores portuarios, porque ellos mismos están trayendo sus flotas, y prácticamente a nosotros nos pasan pues fletes irrisorios que no nos permite ser competitivos, ¿no? Y perdemos por las colas, por la congestión, por la falta de movimiento, y finalmente pues porque no tenemos un flete adecuado, ¿no? Por eso hablamos de la importancia del antepuerto, ¿verdad? También me comentabas en la pausa de que es un proyecto que no solamente se viene realizando aquí en el Callao, sino también en otros lugares. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de esto? Sí, bueno, de acuerdo a las últimas reuniones con el MTC, el objetivo del antepuerto, gracias a esta iniciativa, no sería solo en Callao, se proyecta Paita, se proyecta Pisco y otras ciudades, y tengo entendido que los primeros proyectos serían algo de 5 antepuertos para empezar este camino, y luego se estarían anexando Track Center o tambos, ¿no? Que es más o menos la misma idea, pero ya no encarado al tema logístico, sino al resto de las carreteras de penetración, con la intención de tener un lugar donde los camiones puedan llegar, descansar, evitar el tema del exceso de manejo durante el tiempo de recorrido de un camión, evitar accidentes, y lo más importante, tener un lugar decente donde esperar, que a mi punto de vista debió preverse con los peajes, tener esto sin necesidad de llegar a un proyecto adicional, pero bueno, no se hizo. Entonces ahora la idea es que el Estado va a tener que hacer ese tipo de inversión para lograrlo, ¿no? Y a comparación de otras ciudades, de otros países, aquí en Sudamérica, ¿cómo es que lo manejan otros países? Si tiene su antepuerto, ¿cómo es que lo ven ustedes? En realidad la problemática portuaria y del tema logístico portuario es un problema de casi toda Latinoamérica. Si bien es cierto, Chile tiene un antepuerto, han tenido que romper un cerro para hacerlo, pero lo han hecho, y tengo entendido que los resultados han sido favorables, ¿no? Ahora, donde sí se hace con mucha fuerza es en Estados Unidos y en países de Europa, donde sí el concepto de antepuerto y este tipo de infraestructura sí se han tomado con mucha responsabilidad, y es de ahí donde más o menos nosotros tenemos la idea de que puede mejorar todo esto, ¿no? Y vienen, también me comentabas que vienen hablando con las autoridades de la región y que han tenido ya la iniciativa de poder conversar sobre el asunto, ¿no? Sí, tuvimos este acercamiento con la Gerencia de Transporte del Gobierno Regional, con el mismo gobernador, y tengo entendido que él a su vez ha tenido el contacto directo con el MTC y la autoridad portuaria, y hay un compromiso de un terreno, si no me equivoco, de 14 hectáreas que están cerca del óvalo 200 millas, ¿no? Tengo entendido que ese es la probabilidad de ese terreno para este proyecto antepuerto, pero como le digo, para nosotros los transportistas, el primer terrapuerto de carga del Callao, ¿no? En cuanto a la otra posibilidad, tengo entendido que el MTC está trabajando sobre un terreno de la Marina, que está, me parece, en Contramirante Raigada con Morales Duárez, aproximadamente por esa zona, que también sería algo de 8 hectáreas que podrían ser. Entonces acá el tema es trabajar las dos opciones y de una vez o lo más rápido posible poder terminar con esto, porque yo pienso que es una obra de inclusión social que va a ayudar mucho a la tranquilidad y al descongestionamiento de muchas vidas, ¿no? Exacto, a eso es lo que apuntaba mi siguiente pregunta, porque mucha gente que nos está mirando puede decir, ¿y eso en qué me beneficia? ¿No? El hecho de ver a los camiones que están en las calles, a cierta hora de repente mucha gente se siente un poco incómoda con esto, pero no llega a entender el fondo del problema, ¿no? Entonces, si es que se hace un antepuerto, eso podría tener una solución, podría bajar el índice de carreteras, quizás un poco que están mal logradas, y un montón de factores que con el antepuerto podrían solucionar, ¿no? Claro, quiero recalcar en algo, o sea, si bien es cierto el antepuerto va a ayudar a las mejoras de la problemática portuaria,
pero no va a ser la solución total. Claro. ¿No? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque dentro de la problemática portuaria hay que anotar que es muy importante el tema de infraestructura. Por ejemplo, un corredor logístico aéreo a la orilla del mar, desde Márquez hasta el puerto, sería una gran solución, ¿no? El tema de hacer los bypass en diferentes avenidas, como por ejemplo Morales Dores con Fose, Argentina con Fose, Venezuela con Fose, en Colonial, por ejemplo, es una vía dentro de todo, por la parte baja es descongestionada justamente por esto. Entonces, el antepuerto prácticamente sería una alternativa rápida de solución que va, en cierta forma, va a mejorar la transitabilidad, la descongestión y lo más importante, el ordenamiento de las vías. Entonces, pero es uno de los proyectos, a nuestro punto de vista, que ayuda. Pero hay otras obras que son importantísimas para Y ustedes hacerlo. como transportistas, como gremio, constantemente están buscando soluciones para este tipo de problemas, ¿no? Ustedes también hacen propuestas, es decir, hacen unas propuestas al gobierno y le dicen estas podría ser la solución, o solamente ven el tema cómo los perjudican, o... En realidad nosotros como gremio, GTL Perú ha venido empujando el tema de una manera muy consensuada y abierta. O sea, quiero que entiendan algo, normalmente cuando hablamos de gremios nos imaginamos sindicalistas peleando por algo o simplemente yendo a un lado de la balanza. En nuestro caso, como GTL, estamos tratando de ser innovadores. Nuestros asociados son empresarios transportistas y el objetivo nuestro es no solamente llevar la problemática, sino hacer las observancias, dar las opiniones, y es más, en todos los casos hacemos propuestas de solución. ¿Por qué? Porque lo que tratamos es de llevar un poco el conocimiento de campo que tenemos para que las autoridades puedan conocer de fondo lo que está pasando. Entonces, de esa manera, les damos la propuesta de solución, obviamente siempre decimos para un estudio técnico que nos permita decir que lo que estamos diciendo es cierto. Entonces, siempre venimos trabajando de esa manera, de alguna manera, a veces con un poquito de rudeza, con la mano firme, pero de la mano con las autoridades, porque a las finales, yo he dicho, si esto no hay conectividad, no va a funcionar. Y el problema nacional es la conectividad. Y pasa en todos los aspectos, en todos los rubros, en todos los sectores. Si eso no corregimos ahora, o sea, nuestro país no va a avanzar. O sea, conectividad, señores. No es que yo tengo este espacio, yo tengo esta municipalidad, yo tengo este gobierno, yo tengo esta región. No. O sea, todos tienen que conectar para que funcione. Porque si lo hacemos por separado, les he puesto un ejemplo. Línea amarilla no llega al Callao porque no hay un bypass en Fose con Morales Dores. Si eso hubiera sido así, sí llegáramos en 20 minutos. Por eso, repito, conectividad es el éxito para que esto funcione, ¿no? Y es importante también que la gente entienda de que sí se puede hacer las cosas. No es que todo esté perdido, sino solo es cuestión de conversar con las autoridades, hacer unos estudios y que se pueda hacer un buen plan para que todo vaya muy bien. Sí, ¿no? yo pienso, y no te voy a negar la frustración que tenemos los transportistas, y la verdad hay una impotencia muy grande cuando vamos a tener reuniones con las autoridades y nos vemos que las propias autoridades están amaniatadas porque el contrato, porque la norma, porque dice tal o cual. Entonces, obviamente hay que romper esos esquemas, y romper esos esquemas pues es un tema de firmas, de decisiones políticas, que eso es lo que en realidad hasta el momento hemos podido notar. Nosotros tenemos una serie de proyectos con el MTC. Hemos llevado una serie de petitorios que se están trabajando, es verdad, tenemos mesas, pero cada vez que llegamos a cada asunto, resulta que ese problema no depende del MTC, sino hay 3, 4, 5 entidades detrás de ella. Y para que esas 5 entidades se puedan conectar, nuevamente hay que ir explicando o ir deshaciendo nudos, ¿no? Para poder lograr el objetivo final. Eso es lo que sucede y pasa en todo, ¿no? Bien, Giovanni, algunas palabras finales a la población chalaca, para que pueda de repente entender un poquito la situación como transportista, ¿no? Yo quiero hacer llegar una reflexión. Yo entiendo, y de nuestra parte como transportes pido disculpas a la población por las congestiones de los camiones. Aparte de eso, por la situación del caos que se vive, la bulla en las zonas, pero quiero hacer un análisis. Callao es una ciudad-puerto, por lo tanto, como puerto, el comercio exterior y la logística es la actividad principal. Por lo tanto, el 70% de los ingresos del ciudadano chalaco viene de esta actividad.
Entonces miremos con pinza eso. Ahora, también quiero hacerle llegar mi preocupación. Como el Callao está un poco complicado por la cuestión de infraestructuras, se están haciendo nuevos puertos como Chancay y Pisco. Nuestra preocupación como transportista charlaco es de que la actividad principal se va a ir o va a migrar a estos puertos. Y no se olviden que hay no es la palabra correcta, pero yo le digo canon aduanero, que recibe el gobierno regional por parte de esta actividad, que al irse el transporte, al irse la actividad tanto a Chancay y a Pisco, el único que va a perder es el Callao y las autoridades. Entonces yo invoco a nuestras autoridades a tomar muy en serio el tema de la infraestructura, el tema de la viabilidad, el tema del antepuerto y de los problemas que se tienen que afrontar. O sea, no deben ser proyectos a largo plazo, esos proyectos tienen que ser hoy. Y si no se hacen hoy, se nos va a ir el negocio. Porque la mayoría de los charlacos que residimos acá, o sea, vivimos de esta actividad. Entonces, y por otro lado, también el tema, y no es un capricho del transporte, de que nos pongan horarios. El comercio exterior trabaja los 365 días del año. Entonces, no puedes cortar una actividad porque sencillamente estaríamos trayendo otros colaterales y las complicaciones, y tendrían que aumentar los alimentos, tendríamos que subir los fletes, o sea, finalmente el afectado final, nuevamente el poblador, el ciudadano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes sepan y es lo que pasa. Entonces, habría que ver siempre el problema de fondo. Gracias, Giovanni, por estar aquí en T-Vial. Y amigos, ya saben que Transportando Vida sale todos los lunes y pueden buscarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como T-Vial, estamos en Instagram como T-Vial y en Twitter como T-Vial1. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.